Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 4. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a los hijos a los hijos de Israel para decir, cuando una persona por error cometa un pecado entre todos los mandamientos del Eterno que no deben hacerse y él haya cometido uno de ellos. Vamos a ver aquí, de entre todos los mandamientos del Eterno, nuestros maestros han explicado que la ofrenda de pecado únicamente es ofrenda por un acto cuya transgresión intencional ha sido prohibida por un mandamiento negativo que conlleva al castigo de Caret, y cuya transgresión por error debe ser expiada mediante una ofrenda de pecado. De aquí sabemos, hay un muy importante, cuando la persona podía traer esa ofrenda de pecado, solamente cuando la hacía por error, porque no sabía que lo que estaba haciendo estaba prohibido. Pero cuando la persona lo hace intencional, aquí prácticamente la persona no puede traer una ofrenda de pecado, sino prácticamente recibe el castigo de caret. No puede traer, no puede traer una ofrenda. La ofrenda solamente son para cuando la persona lo hacía de forma de que no sabía el din, no sabía el juicio, no sabía la halajá, y sí, y por error lo hizo. Vamos a ver uno de ellos, es decir, de una parte de uno de ellos. Por ejemplo, si una persona escribe las letras hebreas de Shabbat, en Shabbat el nombre Shem, del nombre Shimon, Noach, o Nahor, o Dan, o Daniel, para que alguien se haga culpable de transgredir la prohibición de escribir en Shabbat, la cantidad mínima que debe escribir son 2 letras, ya que con 2 letras puede conformar un nombre, como Noach, por ejemplo. ¿Sí? Shem, también Dan, como dice allí. Sí, pero con una letra no puede hacerlo. Entonces, 2 letras deben formar una palabra en sí misma, independientemente de si tuvo la intención de escribir una palabra más larga y se detuvo a las 2 letras. Si estas 2 letras forman una palabra en sí misma, es considerado como si hubiera escrito una palabra completa. Como por ejemplo lo que dice Rashi al principio, que en vez de comprar, quería escribir Shimon, y no escribió Shimon, sino escribió Shem, que, que Shem significa nombre. Shem es un nombre. O el hijo de Noah, que se llamaba Shem. También, entonces nosotros vemos que conforma, incluso que él no él quería escribir Shimon, pero las dos palabras, como tiene una connotación, como tiene algo, un significado, entonces allí transgredió. Seguimos. Si el Cohen ungido fue el que pecó, acarreando culpa sobre el pueblo, por el pecado que cometió, deberá ofrecer al Eterno un novillo de las reses sin defecto en ofrenda de pecado. Deberá llevar el novillo a la entrada de la tienda de la cita delante del Eterno, apoyará su mano sobre la cabeza del novillo y degollará el novillo delante del Eterno. El Cohen ungido tomará la sangre del novillo y la llevará a la tienda de la cita. El Cohen mojará su dedo en la sangre y rociará algo de la sangre 7 veces delante del Eterno hacia el frente del velo del lugar santo. Y el Cohen pondrá algo de la sangre sobre los cuernos del altar del saumerio de especias delante del Eterno, el cual está en la tienda de la cinta, y toda la sangre del novillo la derramará en la sangre del altar de la ofrenda de ascensión que está a la entrada de la tienda de la cita. Quitará de él todo el sebo del novillo de la ofrenda de pecado, el sebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma con el hígado, con los riñones, tal como sería quitado del toro del sacrificio de la ofrenda de paz, y el Cohen hará que ardan en humareda sobre el altar de la ofrenda de ascensión, pero la piel del novillo y toda su carne, junto con su cabeza y sus patas y sus entrañas y su desecho, el novillo entero lo sacará de la a las afueras del campamento a un lugar puro, al verterlo de cenizas, y lo quemará con leña al fuego. En el vertero de ceniza será quemado. Hasta acá. Tenemos bastante aquí de lo que se va a decir. Vamos a hacer si el Cohen ungido peca para culpa del pueblo. La CGC Midrashika dice de este pasaje es que únicamente está obligado a traer una ofrenda de pecado cuando haya ocultamiento del asunto aunada a una falta de intención de pecar y realizar el acto,
puesto que aquí se declara que debe ser para culpa del pueblo, y con respecto a la ofrenda de pecado comunitaria también se declara y se oculte un asunto de los ojos de la congregación y haga una violación de uno de los mandamientos del Eterno. Pero el sentido simple de este versículo, según la Agadá, es la siguiente: cuando el Cohen Gadol peca, ello provoca culpa en el pueblo, ya que ellos dependen de él para hacer expiación y rezar por ellos, y él se ha desvirtuado a causa de su pecado. Es decir, es que por haberse desvirtuado mediante su pecado, él no es capaz de hacer por ellos lo que debiera, lo que causará que el pueblo se haga culpable. Seguimos: novillo. Se podría pensar que esto se refiere a un toro viejo. Para indicar lo contrario, el versículo especifica que debe ser Ben Bakar, o sea, cría de reses. Ahora bien, puesto que la cría, el significado, puesto que se especifica cría de las reses, se podría pensar que se refiere a un becerro pequeño. Para indicar lo contrario, el versículo afirma de que debe ser par, lo que podría implicar a un toro viejo. ¿Cómo se puede reconciliar estos dos términos aparentemente contradictorios, refiriéndolos a un toro de 3 años de edad? A la tienda de la cita, es decir, al tabernáculo y en la casa eterna, el templo, el Cohen Gadol lleva la sangre al santuario mismo. Es decir, que debe llevarlo al edificio mismo del templo. No basta con que lo lleve al atrio del templo. Y lo mismo se aplica al tabernáculo, debe llevarlo a la tienda misma. A pesar de que la Torá ya ha hablado de la tienda de la cita anteriormente, Rashi no insertó allí este comentario porque en aquellos casos tal expresión se refiere al atrio, no a la estructura misma. Seguimos, dice: hacia la frente del velo del lugar santo, es decir, hacia el lugar mismo de su santidad, directamente frente al punto medio entre las varas del arca. La sangre no tenía que tocar el velo, pero si lo tocaba, lo tocaba. Y toda la sangre, es decir, todo el resto de la sangre. El velo que es el parojet, era lo que separaba entre la cámara de mayor santidad del santuario y el lugar santísimo Kodesh HaKodashim, donde se guardaba el arca y el resto del santuario, y cubría toda la área de la entrada. El arca estaba en medio del Kodesh HaKodashim. Si el versículo hubiera querido decir que el rociamiento era válido en toda la superficie del velo, hubiera omitido la frase el velo de los santos. Al agregar lo santo, el versículo especifica en qué lugar del velo hay que rociar la sangre: en el sitio del velo que está frente al punto de mayor santidad, es decir, el espacio entre las dos varas del arca. Es decir, que ello no implicaba la invalidación de la ofrenda, ¿okay? Cuando si lo tocaba o algo por el estilo. Toda la sangre, es decir, todo el resto de la sangre. Pues una parte ya había sido rociada en el velo, como se indica en el versículo. A pesar de ello, el versículo la llama toda para enseñar que el shohet, el matarife, debe recoger toda la sangre. Todo el sebo del novillo. En vez de esto, la Torah debió haber dicho su sebo, que pues pretende enseñar el versículo al especificar de que se trata del sebo del toro. Quiere incluir el toro de Yom Kippur en las leyes relativas a los riñones, los sebos y el diafragma. La mención superflua del toro en este contexto sirve para aludir a otro toro que también posee la misma característica que el toro del Cohen Gadol. Este toro es el toro ofrecido en Yom Kippur, el cual será descrito en el capítulo eh, capítulo 16. Al igual que con respecto a este toro, los riñones, los sebos y el diafragma de aquel toro también son quemados en el altar. Seguimos: de la ofrenda de pecado. Esto fue anunciado para incluir los chivos de la idolatría en las leyes relativas a los riñones y sebo y el diafragma. Quitará de él, de decir, que debe quitarle al sebo de lo que esté unido. Esto implica que no lo debe cortar en pedazos antes de haberle quitado el sebo. Al decir de lo que esté unido, Rashi quiere decir que debe quitarle el sebo mientras el animal todavía está entero, tal como sería quitado, es decir, de modo semejante a aquellas partes designadas mencionadas explícitamente con respecto al novillo de la ofrenda de paz. Pero, ¿por qué es lo que la Torah mencionó explícitamente con respecto a la ofrenda de paz que no haya dicho explícitamente en este caso? Es de hecho nada en particular. Por lo tanto, este pasaje fue enunciado para comparar esta ofrenda a la ofrenda de paz, así como las ofrendas de paz deben ser ofrecidas con la intención de que sean ofrendas de paz.
Así también esta ofrenda del Cohen Gadol debe ser ofrecida con la intención de que sea ofrenda. Y así como la ofrenda de paz constituye una fuente de paz para el mundo, así también esta ofrenda constituye una fuente de paz para el mundo. Y en el tratado también llamado Shechita Kodashim se precisó este pasaje para aprender de él que no se aprende una inferencia de una inferencia con respecto a las cosas consagradas. Esta interpretación se halla en el capítulo S. Command de este tratado. De Sebafín también se sabe que no se aprende una inferencia, otra inferencia son tipos de estudios en lo que tiene que ver con los Kodashim, con las cosas consagradas. Todo aquí trae algo, Rashi explica todo eso, pero no vamos a meternos en eso, ya que es algo más que tiene que ver con el pan alágico. Seguimos con el hígado y los riñones, con la cabeza y con las patas. Toda esta instancia del vocablo implica algo adicional, son equivalentes en significado, es decir, además de a un lugar puro, puesto que fuera de cualquier ciudad de Israel también había un lugar preparado para recibir las cosas que tenían impureza, para vaciar en él las piedras afectadas por la plaga, y para servir de cementerio era necesario declarar que este lugar aludió a la frase a la afuera del campamento, que también se localizaba fuera de la ciudad, debía ser un lugar puro. A la afuera del campamento, es decir, fuera de los tres campamentos que formaban el tabernáculo, y en la casa eterna, el templo. Este lugar se localizaba fuera de la ciudad de Jerusalén, como explicará nuestro maestro en el Tratado de Yomá, en el Tratado de Sanedrín. En el vertedero de ceniza, es decir, en el lugar donde se vierten las cenizas que son retiradas del altar. Como se declara en respeto, sacarán la ceniza a la afuera del campamento. El vertedero de ceniza será quemado. La Torah no precisaba decir esto, puesto que ya ha dicho que el toro debía ser quemado. Sin embargo, repite aquí para enseñar que la quema del toro deberá hacerse incluso si no hay allí cenizas. Seguimos. Si toda la asamblea de Israel erró y un asunto quedó oculto a los ojos de la asamblea, de la congregación, y cometieron uno de todos los mandamientos del Eterno que no deben hacerse, y se hacen culpables, cuando el pecado con respecto al cual ellos hayan pecado se sepa, la congregación deberá ofrecer un novillo de las reses de ofrenda de pecado y lo deberán traer delante de la tienda de la cita. Los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Eterno, y uno degollará el novillo delante del Eterno. El Cohen ungido deberá llevar algo de la sangre del novillo a la tienda de la cita. El Cohen mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces delante del Eterno hacia el frente del velo. Y deberá poner algo de la sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Eterno, el cual está en la tienda de la cita, y verterá toda la sangre en la base del altar de la ofrenda de la sesión que está a la entrada de la tienda de la cita. Aquí está hablando del misbeach, del altar. Habían dos altares, ¿sí? Está el altar de afuera, que está en la parte de afuera, y está el altar que está dentro de la tienda de la cita, que es el altar de oro. Ese altar es el que está hablando. Cuando entraba a la tienda de la cita era un altar muy pequeño, no era muy grande que se diga, y es sobre allí también tenía cuatro eh, también como cuernos también, donde también se colocaba la sangre. Esto es lo que está diciendo allí también. ¿Sí? Y de él se separará todo su cebo y lo hará arder. Numerará el altar, hará el novillo como hizo el novillo de la ofrenda de pecado. Así deberá hacerle. El Cohen deberá hacer expiación por ellos y le será perdonado, y sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo en ofrenda de pecado de la congregación. Entonces, aquí vamos a hablar específicamente, es prácticamente lo que trae Rashi, pero también hay un tratado que se llama Tratado de Orayot, o sea, el Tratado de Instrucciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? De que ellos, el de la Asamblea de Israel, ellos erraron, legislaron respecto de cualquier tipo de un acto que lleva la pena de caret, dictaminando que algo está permitido cuando realmente está prohibido. ¿Cómo puede ser una cosa así? Porque ellos estudiaron en la Torá, ¿sí? Estudiando la Torá, de ahí se saca la halajot, así como era antes, se sacaba la halajá, dependiendo del versículo, si habían unas palabras de más, lo que se llama drashá, que es prácticamente la Torá oral, eh, o chatame dame milta le milta, cuando tú haces una comparación de una cosa con otra para poder llegar a la halajá, y puede ser que en alguna de esas se hayan equivocado, y se equivocaron y no se dieron cuenta,
y dijeron a la persona, Ine, esto es permitido. De repente, después de que pasa un tiempo, estudian de nuevo lo que habían estudiado y, ay, fíjate, nos salió que estaba prohibido y nosotros dijimos que estaba permitido. Y eso es precisamente lo que dice aquí, que a la hora que ellos se dan cuenta de que estaba prohibido, entonces es lo que se hacen culpable cuando dice del pecado y todo lo demás, tienen que traer una ofrenda. Ahora, si la ofrenda la tiene que traer Israel o la tiene que traer la congregación, los Sanedrim, hay una disputa ahí sobre eso en el tratado. ¿Quién? Lo que sí es que los ancianos son los que tienen que apoyar su mano sobre la cabeza del novillo delante del Eterno, ¿sí? Y degollarlo y hacer todo lo que tienen que hacer. Hacia el frente del velo, pero más arriba, la Torá declara que se debe rociar la sangre hacia la frente del velo de santidad. Esto puede ser comparado a un rey cuyo país se rebeló contra él. Si únicamente una minoría del pueblo se rebeló, aún así su gobierno sigue en pie. Pero si todos se rebelaron, su estado ya no seguirá en pie. Lo mismo se aplica en este caso. Si únicamente el Cohen, que ha sido ungido, es decir, el Cohen Gadol, peca, aún así seguirá en el templo de santidad del lugar. Pero si todos pecan, el cielo no lo quiera, la santidad se habrá retirado. La base del altar de la ofrenda de la sesión que está en la entrada de la tienda de la cita, esto se refiere a la base occidental del altar, la cual está frente a la entrada de la tienda de la cita, y separará todo su cebo, a pesar de que aquí la Torah no enunció explícitamente que además del cebo hay que separar el diafragma y los dos riñones. Eso lo aprendemos de lo que se declara en el versículo siguiente, hará el toro, tal como hizo el toro de la ofrenda de pecado. ¿Y por qué razón no fueron enunciados explícitamente? Al respecto, en la academia de Rabbi Ishmael se enseñó, esto puede ser comparado a un rey que se enfureció contra su amigo querido a causa del cariño que sentía por el rey fue sucinto al relatar la desgracia de su amigo. Hará el novillo, es decir, hará a este novillo, tal como hizo el novillo de la ofrenda de pecado, como se crea principalmente con respecto al novillo del Cohen ungido, el Cohen Gadol. Esta frase fue dicha para incluir la quema del diafragma y los dos riñones de este novillo sobre el altar, pues la Torah explicitó ahí lo que no explicitó en otro caso. Además, este pasaje también tiene como propósito repetir el precepto de los procedimientos sacrificatorios, a fin de enseñar que si falta una sola de las aplicaciones de sangre en el altar o en el velo, la ofrenda será inválida, puesto que con respecto a las aplicaciones de sangre del altar exterior ya hemos indicado que incluso si el Cohen solamente hace una sola aplicación de sangre, aún así el altar hará expiación. Era necesario declarar que en este caso la ausencia incluso de una sola aplicación de sangre impide que la ofrenda sea aceptada. Cuando un líder peque, aquí vamos a ver ya otra alajá. Vamos a ver cuando un líder peque y por error cometa uno de todos los mandamientos del Eterno su Dios que no deben hacerse y se haga culpable. Cuando un líder aquí peque, dice Rashi, esto está, vamos a ver, su inserción aquí sugiere la idea siguiente. Afortunada es la generación cuyo líder, el rey, decide en su corazón traer una ofrenda para hacer expiación por un pecado suyo cometido por error. Hubiéramos dicho, no, ¿cómo así? ¿Cómo puede ser una cosa así? Que afortunado, pues, diríamos que sería la generación en que el rey no se equivocara en lo absoluto. De eso se infiere que con mayor razón sería afortunada si además de ello el líder también se arrepiente de sus pecados intencionales. ¿Me entiendes? Con eso sabemos de que no, las personas no puede ser, no importa que sea rey, no sea rey, se puede equivocar. Pero si se arrepintió, mucho más grande todavía. Sí, se le hace sabido, vamos a ver, hay mucho, vamos a ver si Rashi trae algo sobre eso, no, la verdad es que no trae nada. Seguimos, se le hace sabido, es decir, que cuando pecó, pensaba que el acto que realizaba estaba permitido y después de eso se le hizo sabido que estaba prohibido. ¿Sí? Prácticamente lo que estamos viendo aquí, si el pecado que cometió se le hace sabido, deberá traer su ofrenda a un macho cabrío sin defecto, apoyará su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el sitio donde huella la ofrenda de la sesión delante del Eterno es ofrenda de pecado. El Cohen tomará de la sangre de la ofrenda de pecado en su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda de la sesión y vertirá su sangre en la base del altar de la ofrenda de la sesión. ¿Qué vamos a ver qué dice aquí? En el sitio que doy la ofrenda de sesión, es decir, en el lado septentrional del altar, lado que es enunciado principalmente con respecto a la ofrenda de sesión.
esa ofrenda de pecado. Esto implica que si la ofrenda de pecado fue ofrecida en aras de ella misma, es válida, pero si no lo hizo, si no lo ofreció en aras de ella misma, no será válida. Y su sangre, es decir, todo lo que sobra de la sangre. Y todo su cebo hará que arda enumerada en el altar, como el cebo del sacrificio de la ofrenda de paz. El Cohen hará expiación por él de su pecado y le será perdonado. Y si una persona de la gente de la tierra peca por error al cometer uno de los mandamientos del Eterno que no deben hacerse y se hace culpable, si el pecado que cometió se le hace sabido, deberá traer una ofrenda, una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de pecado y degollará la ofrenda de pecado en el lugar de la ofrenda de ascensión. El Cohen tomará de su sangre en su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda de ascensión y toda su sangre verterá en la base del altar. Quitará todo su cebo, como fue quitado el cebo del sacrificio de la ofrenda de paz, y el Cohen hará que arda enumerada en la fragancia placentera al Eterno. El Cohen hará expiación por él y le será perdonado. Vamos a ver aquí, dice Rashi, como el cebo del sacrificio de la ofrenda de paz, es decir, igual que las partes designadas del animal destinado para la ofrenda de paz, las cuales fueron enunciadas explícitamente con respecto a la cabra, escrita en la sección que trata acerca de la ofrenda de paz. Y si por ofrenda suya trae una oveja, en ofrenda de pecado deberá traer una hembra sin defecto. Apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de pecado y la degollará como ofrenda de pecado en el sitio donde degüelle la ofrenda de ascensión. Es decir, igual en las partes designadas en la cabra que fueron enunciadas con respecto a la ofrenda de paz. Esto enseña que el degüello del animal deberá ser en aras de una ofrenda de pecado. El Cohen tomará de la sangre de la ofrenda de pecado en su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda de ascensión y verterá toda su sangre en la base del altar. Quitará todo su cebo, como es quitado el cebo de la oveja del sacrificio de la ofrenda de paz, y el Cohen hará que arda en el altar sobre los fuegos del altar ya eterno, y el Cohen hará expiación por él, por el pecado que cometió, y le será perdonado. Como es quitado el cebo de la oveja, dice aquí Rashi, ya que las partes designadas de una ofrenda de oveja fueron incrementadas en una parte adicional a la de la cabra, en el rabo ceboso, así también, con respecto a la ofrenda de pecado, cuando es traída una oveja hembra, se requiere al rabo ceboso, junto con las demás partes designadas sobre los fuegos del Eterno, es decir, sobre las piras de fuego que fueron hechas en aras del Eterno. Así dice, con esto hemos llegado al capítulo 5. Bezrat Hashem sería el último capítulo de nuestra parashá Vaikra. Tengamos buen día.